siguiendo con este desafío de la intensificación, del tener más raíces, también tenemos más cobertura y lo que al principio buscábamos la cobertura a veces pasó a ser ahora pasó en algunos casos a ser un dolor de cabeza a la hora de poder implantar el nuevo cultivo, porque bueno, la cobertura está buena si me permite poder implantar el siguiente cultivo, ¿no? Si no, estamos mirando otra cosa. Y bueno, con Ricardo Martínez Peck viene trabajando con la zona, yo digo venimos porque desde antes que yo, hace un montón de tiempo que Ricardo es un apasionado de poder mejorar los procesos de siembra, de cosecha, de aplicaciones. Y bueno, por eso es que hoy lo convocamos a eh, que pensemos esto, a ver cómo lo piensa él el montón de preguntas que él todavía también tiene acerca de cómo hacer para poder sembrar de una manera eficiente, eficaz, con altos volúmenes de rastrojo. Así que de antemano agradezco, Ricardo, tu presencia y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Santiago. Es siempre un gusto estar en contacto con ustedes. En estos casos, en el día de hoy, saludándolos desde las grutas. Me agarran en un periplo yendo hacia Bariloche. Así que bueno, un gusto compartirlo. Y sí, como dijiste, Santiago, hay que pensar el tema. Y yo creo que parte de pensarlo es fijar prioridades. Como en casi todas las rutinas de nuestra vida, fijar prioridades debe ser la clave, porque a veces nos embarcamos en que queremos que las sembradoras hagan demasiadas cosas y en ese afán de querer hacer tantas cosas terminamos haciendo casi todas medio mal. Entonces yo creo que hay que poner el foco en las que realmente son las variables de peso. Así que vamos a mirar un poquitito qué nos está pasando con estas coberturas, con estos cultivos de servicio, con los volúmenes de los residuos de cosecha que cada vez son más importantes. O sea que hay una ecuación bastante compleja para resolver. Primero, ¿qué hacemos durante la cosecha? O sea, ¿qué podemos hacer durante la cosecha que ayude a que esto no empeore? Y también, ¿qué podemos hacer durante el proceso de siembra para que para lograr nuestros objetivos? Durante el proceso de cosecha, a veces uno dice cosas obvias, pero decir, bueno, hay que tratar de cortar lo más alto posible y tratar de dejar el material lo más entero posible. Esto en general lo estamos logrando bastante bien. Nos estamos yendo a plataformas muy grandes que a veces hace que los sistemas desparramadores no logren llegar a todo el ancho de plataforma. Ahí también un llamado a la cordura, que no siempre ir a semejantes tamaños puede ser la mejor opción desde el punto de vista de la calidad de implantación posterior. Y a veces también interviene nuestra percepción de la cosecha. A veces por una espiguita o dos que quedan de un trigo, de una cebada o algo sin cortar, los técnicos, los encargados le hacen bajar toda la plataforma al cosechero por unas espiguitas perdidas por ahí, y eso significa que la máquina se complica, la pérdida de cola se complica y la siembra posterior se complica. Así que yo le diría que pongámosle bastante el foco. Cuando estemos cosechando, pensemos que atrás de eso hay que sembrar. Y creo que a veces el sentido común tiene que aflorar. Es preferible que quede alguna espiguita por ahí de alguna cosa sin levantar y no por ir a buscar una espiguita, complicar todo el sistema, ya sea por la pérdida de la máquina o por la siembra posterior. Entonces, y después lo que es el material entero. Todo lo que queda agarrado al suelo es mucho más fácil de manejar que lo que está suelto, así que en eso tengan en claro que siempre agarrado está mejor. Ahora, después que tenemos la cosecha en caja, nuestros productores empiezan a decir, bueno, tengo que cambiar la máquina, tengo que comprar una sembradora nueva, y empiezan a aparecer las ofertas del mercado, el marketing es muy potente, entonces ahí hay que parar la pelota un poco, sentarse a pensar un poquitito, poner arriba de la mesa las variables más importantes que tenemos que decidir y a partir de ahí empezar a pasar la zaranda por la oferta de productos y ver hacia dónde vamos. Además, hay mucha plata en juego en todas estas decisiones, y en grano fino sobre todo, porque son muchas piezas activas y demandan mucha energía por metro lineal de siembra. Básicamente la situación crítica en grano fino es que la máquina pase
A mí de nada me sirve una máquina que sea fantástica si no pasa, como dicen los muchachos. No pasa, no pasa. O siembran en el horario de banco, como digo yo, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, y es imposible sostener sistemas con esa capacidad de siembra. Y en granos gruesos, lo que se nos complica es poner la semilla bien en su lugar, porque obviamente son menos plantas, más críticas todas. Poner esa semilla bien, lograr que emerja bien, lograr que el posicionamiento de esa semilla sea correcto, en estos escenarios de siembra es lo que más nos cuesta. Así que vamos a ver un poquitito qué pasa. Claro, cuando uno ve los bastidores de las máquinas, ahí hay 3 ejemplos de 3 bastidores distintos, uno ve el grado de amontonamiento es dispar. Si miramos la de la derecha, ahí no es changa con un poco de cobertura, la de arriba a la izquierda un poquito mejor. La abajo eran pasadoras, un monte eucalipto lo pasaban, pero la de monodisco, pero no nos gusta el monodisco. Bueno, entonces fíjense cómo, o en alguna situación puede ser que el monodisco nos sirva y capturemos sus mayores virtudes, pero fíjense cómo aparecen estos rompecabezas para ir definiendo qué máquina puede ser la ideal. Ahora, yo por curiosidad nomás armé lo que llamé el atorómetro. O sea, esto va a ser una especie de visión de cuáles son nuestras probabilidades de que una sembradora se atore. Y fíjense los 3 dibujitos a la izquierda, que corresponden a 3 distintas distancias entre bastidores o distancias entre planos de cuerpos sembradores. Fíjense lo que pasa cuando 17,5, que es una medida que a los trigueros del sur de Buenos Aires les encanta, y si fuera menos, buscarían menos. Pero miren cómo queda una máquina. Esto es con 50 centímetros entre bastidor, o sea, entre el plano delantero y el trasero hay 50 centímetros, que es una medida bastante común en las máquinas tradicionales, en las máquinas que van con el transporte de punta. Esto es una medida bastante frecuente, pero ustedes tiran una moneda acá arriba de estos cuerpos siempre y la moneda no llega al suelo. Entonces ya cuando llegamos a esa situación, digo, muchachos, si están empezando estos escenarios, estamos bastante complicados. Acá está 17,5 con 1 metro entre bastidores, o sea, 1 metro entre los planos de los cuerpos de siembra. Mejora un poco, pero todavía se ve medio apretadín la cosa, ¿no? O sea, no hay un espacio así holgado como para decir por dónde pasa todos estos volúmenes de materiales que estamos pensando querer hacer pasar por la máquina. Ya cuando nos vemos 1,50 m entre bastidores, ya ahí la visión nos empieza a gustar un poquitito más. Dice, acá capaz que sí puedo llegar a transitar sin mayores inconvenientes. Pero hay muy pocas máquinas del diseño tradicional con unos 50 entre bastidores, olvídense. Acá tenemos que ir a un diseño que no es el transporte de punta. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de eso nos vamos a 21 centímetros en trilera? Te dicen los agrónomos, los técnicos, no, 21 es mucho para el trigo. Bueno, está bien, pero dame un poquito de margen, porque todo no puedo. Entonces, empezamos a mirar cómo quedan los cuerpos a 21, nuestro semáforo del atorómetro a 21 centímetros. Y no cambia, si bien mejora un poquito, ¿sí? Desde ya que un poquito más de espacio hay, para algunas situaciones mejora, los 21 centímetros cambian bastante, pero tampoco es que nos cambió tanto la foto. Fíjense que en realidad lo que impacta más fuerte siempre es aumentar esta distancia entre bastidores, o sea, aumentar ese desahogo entre los cuerpos de siembra. Acá tenemos 21 centímetros con 1 metro entre bastidores, y acá ya tenemos 1,5 metros. A uno dice, esto ya pasa por todos lados. Y sí, esto ya empieza a poder pasar por todos lados. Desde ya, a 21 además, la cantidad de tracción necesaria por metro lineal es menor, el tractor es más chico para los mismos metros de ancho, y el mantenimiento y el costo de adquisición es menor. Entonces yo con los técnicos que manejan los planteos agropecuarios, le trato de ganar centímetro a centímetro, desde los 17 a los 21, y si pudiera negociar de 21 para arriba, mejor todavía. Así que en los lugares donde podamos, 21, 22, 23, no sé hasta cuántos se animen en el trigo, hacemos más barata la sembradora, más barato el mantenimiento, gastamos menos gasoil por hectárea y nos atoramos menos. Así que creo que puede valer la pena. Ahora, también hay una opción dando vueltas que hay que reconsiderarla en algún momento también. Control trasero versus control lateral. Me dicen, ¿cómo va a ser control trasero de profundidad si el doble disco, la profundidad, el control posterior? No, está bien, pero pónganlo en un esquema de prioridades. Si yo tengo una máquina con 50 centímetros entre plano de bastidores, no hay lugar para nada. Entonces, bueno, puede ser que un mal menor sea hacer un control trasero de profundidad. No es descabellado, hay máquinas que lo ofrecen en el mercado. Claro, cuando yo pongo un control trasero, se me abre el pasaje de la máquina y seguramente mejora, así que también puede ser una posibilidad. Hay que ponerlo
digamos, en escala de prioridades, a ver cuál es la que me ayuda y cuánto resta. ¿Está? Así que el control trasero puede ser una posibilidad también. Ahora, si yo combino control trasero con grandes planos, gran distancia entre planos abridores, para tener profundidad de chasis, en general nos tenemos que ir del diseño tradicional del transporte de punta, ya que el transporte de punta, discúlpeme la tos, el transporte de punta está buscando que la máquina circule, incluso a veces hasta en un ancho reglamentario para vialidad. Bueno, ahí estamos fritos, muchachos. Así que fíjense que los chasis que aparecen acá, que son todos medianamente profundos, y son chasis que no corresponden al diseño tradicional. Estamos hablando de araña, cerdril, o como lo queramos llamar, pero básicamente estamos hablando de sistemas que no son el clásico transporte de punta que estamos tan acostumbrados. Fíjense que acá también hay otra opción que también nos da, en algunos casos, la posibilidad de tener esta geometría que buscamos, que es gran avance entre el cuerpo de siembra, que son los conceptos de autotrailer. Acá también, en general, logramos llegar a esa profundidad de chasis que nos asegure pasar medianamente bien cuando hay abundantes residuos. Ahora, tenemos escenarios de siembra difíciles, porque tenemos desde los rastrojos secos, tenemos las coberturas verdes, tenemos las coberturas que ya fueron roladas y quemadas, o sea, tenemos muchísimos escenarios de siembra distintos, y en este caso yo quiero mostrar que a veces el escenario puede ser hasta un exceso de humedad. En algunos casos en las siembras sobre verde, uno de los problemas es se nos mojan las ruedas, se nos moja todo, se nos mojan los abresurcos de fertilizantes, o sea, el escenario y las tapadoras van con barro, o sea que podemos tener desde los escenarios demasiado secos hasta los extremadamente húmedos, y todo eso obliga a reconsiderar el tipo de rueda pisagrano, el tipo de rueda tapadora de surco. Acá tenemos también otros escenarios de siembra, donde tenemos el cultivo prácticamente un cultivo vivo y las siembras que fueron sobre un cultivo ya rolado y secado. Este es un escenario poco conocido en la Argentina. Esto es una siembra directamente sobre un mijo. Este mijo está hecho de cobertura. Esto es un productor en Bolivia. Y lo quiero mostrar por distinto. Y en este caso, fíjense que el cultivo está en pie. El sorgo, este es un sorgo que se planta nada más que para generar carbono, para poder mejorar y llegar a un balance levemente positivo en una zona donde se hacen 2 cultivos de soja por año, entre otras cosas, ¿no? Así que vamos a pasar el video ahora, le damos un segundito para que abra el video, y lo que están viendo ustedes ahora es un tractor circulando adentro de un sorgo, y la sembradora que va atrás, es una sembradora bastante moderna, le tuvimos que dedicar 2 días al blindaje de la sembradora. El blindaje es proteger todos aquellos elementos que sabemos que van a estar expuestos a una siembra directamente con el cultivo en pie. Y en este caso este sorguito está bastante ralo y bastante bajito, porque fue un año muy seco. Después de su implantación ese sorgo estuvo muy, muy seco. Pero la sembradora se las ingenió para pasar por ese escenario, protegiendo todo. Hubo que proteger cables, proteger cadenas, una serie de elementos que tuvimos que colocarle para poder sembrar en ese escenario. Eso va a ser un poquitito lo que vamos a tener que hacer en muchos casos. Trabajar sobre la configuración y pequeñas reformas en las sembradoras, pero logramos instalar un cultivo de soja muy bueno. En esa soja medimos coeficiente de variación, o sea, somos muy prolijos plantando esa soja, y tener esas coberturas no fue impedimento para poder avanzar. Ahora, cuando llegamos a las máquinas de grano grueso, el problema más difícil es lo que podríamos llamar plantabilidad. Decir, bueno, ¿cómo planto bonito? Entonces, tenemos que eliminar puntos de enganche, que es lo que hablábamos recién. Hay que poner alambrecitos, guiadores y demás para eliminar los puntos de enganche. Tenemos que lograr cortar residuo y eventualmente remover un poco el suelo. Eso va a ser función de la cuchilla. Tenemos que barrer residuos en muchos casos, y ahí aparecen todas las distintas opciones que hoy tenemos en barredores de residuos, que ya hay una oferta muy grande y con configuraciones que ya sabemos que funcionan. Pero cuando hablamos de barrer, estamos hablando de barrer en un cultivo que ya fue, digamos, que es anterior, que no está en pie. Cuando estamos con los cultivos en pie, con toda la masa ahí, los barredores no siempre son una opción. Tenemos que abrir los surcos, obviamente, con los plantadores, afirmar semilla y lograr cerrar y apretar surco. Probablemente cerrar y apretar surco sea otro de los puntos críticos en estos escenarios de siembra. Ahora,
Uno va muchas veces a ver máquinas que entre tractor y máquina hay $500,000 y encontramos la famosa Arandela Turbo, que es la que ven ahí abajo a la derecha. Y uno pregunta, che, pero ¿y con esto vamos a sembrar? Y dice, y no, las pedí, pero no me las traen. Che, no hay caso, ¿eh? Muchachos, la cuchilla prácticamente define todo. Ahora, tenemos algunos diseños de cuchillas que no son del todo elásticos en este aspecto, que es estos resortes típicos en Argentina, nos dan muy poco recorrido de cuchilla. Y tenemos bastidores muy anchos que hacen que sea muy difícil controlar la posición a la que va la cuchilla. A mí muchas veces me preguntan, che, Ricardo, ¿a qué profundidad pones la cuchilla vos? Y la cuchilla va donde puede. Si la cuchilla está agarrada a un bastidor que en muchos casos mide 7 metros, 8 metros, 9 metros de ancho en un solo bastidor, con los microrelieves que hay hoy en día, es imposible definir la posición exacta, la profundidad a la que va la cuchilla. Ahora, ¿qué nos pasa cuando están chiquitas? Y perdemos muchísimo nuestro ángulo de corte. Esto va a hacer que el corte del residuo sea complicadísimo, la tendencia a atorarse sea enorme. Entonces, el peor negocio es andar con cuchillas chicas. Además, van a ir con la tierra cerca a los bolilleros, van a estar gastando los retenes, rompiendo los bolilleros. O sea, no es negocio andar con la cuchilla chica, pero esto es tan obvio que a uno todavía le sorprende encontrarse máquinas donde estamos dando lástima con las cuchillas que estamos usando. Tampoco sirve llevarla hasta la masa. Como los muchachos dicen, no, se la mandé hasta la masa la cuchilla. Sí, pero te estás atorando, hermano. O sea, cuando yo clavo demasiado una cuchilla, pierdo todo el efecto de corte. Entonces, no hay solución. Entonces, si el bastidor es demasiado ancho, los terrenos son desparejos como son todos y las cuchillas van demasiado honda y la probabilidad de cortar es muy escasa. Eso nos llevó en algunos casos a empezar a trabajar. Acá tenemos un ejemplo también de una máquina donde se ve clarito que el ángulo de corte que estamos logrando ahí es prácticamente muy, muy malo y eso es porque esa cuchilla está muy clavada y el operador lo hizo porque era la única forma de asegurar que una que estuviera 2 metros más allá no quede en el aire. Pero eso es consecuencia de la combinación de chasis ancho con terreno cada vez más desparejo. Hemos trabajado sobre este punto también, pero en algunos brazos, en este caso pertenecen a máquinas de origen brasilero, los recorridos de los brazos de las cuchillas tienen un resorte muy largo y eso nos ha permitido empezar a trabajar con topes reguladores de profundidad. Estos topes nos ayudan también a que la cuchilla corte bien, no profundice demasiado y se atore, pero además, en algunos suelos plásticos, cuando las cuchillas van demasiado honda, tenemos el problema de que queda una especie de surco abierto, una especie de V profunda, y la semilla termina yendo a ubicarse al lugar donde fue la cuchilla y no donde la dejó el plantador. Queda una especie de precipicio abierto por delante del plantador. Ahora, no solo tenemos que poder cortar el surco, cortar el rastrojo para que los barredores puedan trabajar y demás, sino que además tenemos que asegurarnos que el cuerpo de siembra vaya firme. Y este muchacho, como se cansó de los resortes, le encajó 40 kilos de hormigón a cada cuerpo. Esta fue una solución de campo para no renegar con los resortes. Bueno, creo que hay cosas más inteligentes que estas, vamos a mirar un poquitito, pero la transferencia de carga a los cuerpos es el factor más importante para lograr uniformidad temporal y uniformidad espacial. Los dos variables se ven afectados por la falta de carga en los cuerpos. Ahora, no hace falta recurrir a cosas tan burdas como las que vimos recién. Ahora, hace años que los fabricantes argentinos están trabajando en lo que es la transferencia de carga a los cuerpos. Fíjense que esto es una máquina de vejigas neumáticas. Esta foto debe tener por lo menos, si no me equivoco, unos 20 años. Esta es una máquina Macari que se fabricaba en Córdoba. O sea que la industria local empezó a trabajar en estos conceptos hace mucho. Esta es anterior todavía. Esto es un sistema de hidroneumático hecho por ABEC Ariston, Concepción del Uruguay. Esta foto fácil 20 años tiene. O sea que no estamos viendo cosas tan nuevas en esto. Lo que hay que encontrar es las aplicaciones donde realmente se justifique lo que implica poner todo este tipo de controles que hoy en día incluyen también una buena gestión de agrónica. Ahora, esa transferencia de carga hoy, además de lograrse de forma neumática, electroneumática, electrohidráulica,
También se pueden mejorar en esta foto acá a la izquierda, que tiene un simple amortiguador que combina la acción de los resortes. Es un amortiguador de camioneta, es un de auto, es un Sayar. O sea, básicamente podemos hacer mucho con lo que hay. Ahora, cuando a mí me hablan de usar sistemas de carga más modernos, más sofisticados, y me los comparan contra los peores de los que estamos usando, y bueno, muchachos, tampoco esto, me están mostrando una falsa opción, porque no me los comparan con los buenos, o sea, porque tenemos de todo en el mercado. Nosotros tenemos desde sistemas de resortes bien hechos, sistemas neumáticos que funcionan, máquinas a las que, por ejemplo, hubo que agregarle otro resorte, la máquina roja que está acá, de fábrica, y hasta hace muy poco este cuerpo de siembra era uno de los mejores que había en el mercado, tenía un solo resorte, ahora le poníamos dos y el cuerpo de siembra cambia por completo. Entonces, y fíjense el último de la derecha, tiene un solo resorte con varilla roscada, donde regular la carga es prácticamente una odisea, porque esa varilla roscada la semana está oxidada. Entonces, lo que tenemos en nuestro mercado es una convivencia de demasiados sistemas, entre los cuales hay buenos, mediocres y malos. No es el resorte en sí el malo. Lo que es malo es la configuración de ese sistema de transferencia de resortes que sea fácil de regular y que sea eficiente. Entonces, podemos ir a sistemas más sofisticados. Tenemos neumáticos electrohidráulicos, tenemos un montón de opciones de transferir la carga. Ahora, hay las buenas máquinas de resorte con los buenos cuerpos de siembra con buenas cargas y resortes fáciles de regular, lo que hay que mejorar es muy sutil. Lo que tenemos que mirar es dónde estamos parados nosotros frente a nuestro sistema, porque hoy, hace un año, en la misma exposición tenemos un sistema de carga o neumático o electrohidráulico y en la misma muestra tenemos un cuerpo de siembra como el de la izquierda que te lo presentan con un solo resorte y sin regulación de carga. Entonces lo que tenemos es una diversidad enorme de oferta y uno no puede decir, che, los resortes no andan. No, seguramente ese no anda. Pero no podemos tampoco decir que todos los sistemas de resorte están perimidos, porque hemos logrado siembras excepcionalmente buenas con máquinas de resorte desde hace 30 años. Ahora, si queremos estabilizar el cuerpo de siembra y estamos trabajando con abundantes residuos en superficie, y sobre todo si son residuos que ya están medianamente mineralizados y demás, los barredores son una opción. Ahora, para que un barredor funcione bien, imprescindiblemente pasarnos a las ruedas angostas, porque en esta foto se ve clarito que si yo no cambio la rueda ancha, todo lo que el barredor barre, la rueda ancha lo monta. Y entonces ahí el efecto sobre el control de profundidad es espantoso. Ahora, las buenas noticias son que para cambiar de la ancha a la angosta no hay que gastar más plata, porque si van a cambiar la banda de goma de la rueda ancha, la rueda angosta más la media llanta es más barata que la banda de goma sola. O sea que ustedes se pueden ir a la rueda angosta sin gastar plata de más. Se mantiene lo que hay y van a lograr estabilizar el cuerpo de siembra en forma notoria. Estabilizar su movimiento, eso nos va a mejorar el desvío, y estabilizar el control de profundidad, porque básicamente ahí la rueda está pisando el suelo. No estamos controlando contra residuos, sino controlando contra el suelo. O sea, vamos a mejorar las dos variables más importantes, coeficiente de variación y uniformidad de emergencia. Ahora, en el cierre del surco sí se complica la cosa. Y también hay, ojo, porque nosotros tenemos máquinas en el mercado argentino con muy buen resorte de transferencia para tapadura de surco, con muy buena transferencia de carga. Recuerden que los kilos que hacen falta de estos tapadores salen del mismo lugar de los resortes que transfieren al cuerpo de siembra. Con lo cual, si ya el cuerpito venía flojo de carga, si le doy presión a la rueda, el cuerpito se queda sin carga directamente. Entonces, podemos pensar que la clásica rueda de goma que vemos ahí y en la mayoría de los escenarios difíciles ya no es una opción. Entonces aparece la opción de estos pinchos de goma como una posibilidad, ayudan un poco, no duran demasiado, pero se pueden llegar a usar. Y tenemos hoy un sinnúmero de opciones de ruedas tapadoras. Yo las puse acá todas con la misma foto, desde la clásica rueda de goma, las ruedas de fundición, las estrellitas acá en la foto que está arriba a la derecha, doble estrellita en una tapadora. Y acá lo que estamos haciendo, dice, pero eso no afirma. Bueno, es que acá estamos negociando también un compromiso entre cerrar el surco, o sea, entre taparlo y afirmarlo. Siempre va a ser peor que el surco quede abierto.
Entonces, a veces estamos negociando una opción intermedia, que es decir, bueno, vamos por un sistema que por lo menos la semilla no queda al aire libre, que no es la ideal, no está firmado, seguramente va a haber un poco de afectación de emergencia, porque fíjense que en algunos cuerpos tenemos incluso en la diapositiva de abajo a la izquierda una doble función. Hay una que arrima tierra y otra que afirma. Y hay un sistema neumático, pero todo eso requiere inversión y requiere también que haya kilos disponibles, porque para afirmar todo eso, el cuerpo tiene que estar afirmado también. Entonces, en realidad, yo diría que acá en lo que es el cierre del surco, lo que estamos haciendo es un compromiso entre lo ideal, que sería la tierra afirmadita alrededor de la semilla, contacto semilla-suelo bastante fuerte y bueno, entre que esté al aire libre y esté tapada, por lo menos que esté tapada. Bueno, eso es lo que estamos buscando en algunos casos con estas soluciones intermedias. Compromiso entre cerrar y afirmar. No todo se puede, a veces logramos cerrar un poquitito, no logramos afirmar como afirmábamos antes, pero con estos escenarios, con los grados de cobertura que estamos manejando, no todo se puede. Así que bueno, estos eran algunos de los conceptos que quería repasar con ustedes. Muchas gracias por estar ahí y los dejo con nuestro coordinador, Santiago. Buenísimo, Ricardo. Impecable la presentación, impecable el tiempo y verdaderamente nos dejaste con un montón de preguntas y a un problema complejo, las soluciones son complejas, ¿no? Bien. No tengo preguntas específicas por ahora. Me apareció una que tiene que ver con las ruedas, las cuchillas, en base a las que tienen mucho vuelo y pocas hendiduras. Las que mostraste, ahí tengo alguna pregunta respecto a eso, al número de curvas y el ángulo de ataque, ¿no? Bien, yo lo que aclararía ahí, porque muchas veces me llaman y dicen, che, ¿cuál te gusta más, la de 20 o la de 30 ondas? En realidad el número de ondas en sí mismo no dice nada. Lo que uno tiene que tener en cuenta también es lo que llamamos la amplitud de la onda. Piensen que en cuchillas turbos hay desde 22, 24 milímetros de amplitud de onda hasta 8 milímetros de amplitud de onda. Entonces, lo que estamos viendo es que en la medida que vamos a escenarios más húmedos de siembra, donde hay más barro, suelos más pesados y demás, por eso que hay un universo de usuarios, vamos a amplitud de onda más angosta y vamos a veces a más cantidad de ondas, unas 30 ondas y una amplitud de onda de unos 12 milímetros, contra las 20 ondas y 22 milímetros que tiene la turbo más agresiva. Pero eso solamente va a ser posible en la medida que la fracción de arena que haya en los suelos aumente, y que el grado de remoción no sea un problema. En general, en estos sistemas de amplias coberturas, no hay problema de humedad crítica, o sea, no es el norte donde a veces nos falta cobertura y mover el suelo es un crimen. Acá nos animamos a moverlo porque en general humedad abunda. Impecable. Bueno, Ricardo, gracias de vuelta. Buen viaje en tu periplo. Se está perdiendo, ahí nos comentaba, un día divino en las grutas se lo está perdiendo por nosotros, así que bueno, te dejamos para que vayas a tomarte unos matecitos, aunque sea antes del mediodía. Gracias. Gracias, Ricardo. Puedes conectarme ahora, a los que vienen después, vayan mis respetos, pero tengo que viajar muchos kilómetros hoy, así que estoy saliendo. Bueno, gracias de vuelta. Buen viaje.